siempre, a mí siempre Bueno, me pero es que agregan, como el que habla más duro también es lo que depende del tono que use. Si es Claro. así todos... bueno, pero tú sabes que a veces yo me intimido y puedo hablar suavecito, entonces... No, o sea, Pero tú eres una voz más Dale, no ¿ah? pasa nada. Activo. Let's go. qué gusto estar con ustedes otra vez en esta sección. Ven un poco diferente el ambiente y es porque innovamos, queremos hacer un trabajo un poco más informal en el estilo podcast en esta oportunidad para los adolescentes. Este espacio va a ser de vez en cuando, no es todas las semanas. Van a tener su palabra normal. Sin embargo, hay temas que queremos hacerlos especiales y por eso es este trabajo de este estilo, porque este estilo es como más, Más más conversacional. hablándoles a ustedes, exacto, más conversacional y, y es un estilo donde lo puede escuchar cualquiera y lo pueden ver. Es un estilo de grabación donde la persona lo puede descargar en audio y también lo puede ver y se entretiene de las dos maneras. Por eso se llama podcast. Sí. Eso es correcto. Nuestro espacio ahorita se llama, nosotros escogimos un nombre muy particular, El Garaje. El garaje. El Garaje. Tiene su sentido el garaje, ya que muchos se preguntarán, ¿por qué el garaje? Y tenemos nuestra historia. Hace 2 años celebramos la fiesta del Shaddai y nos dimos cuenta, nosotros, no tan jóvenes, que la iglesia en Caudares nació en un garaje. Y por eso elegimos este nombre tan importante para algunos de nuestros hermanos. Aunque es un segmento de adolescentes, es importante saber que todo surgió de un garaje y, bueno, le damos las gracias a los hermanos Y que... exacto, esto va a ser un programa donde se va a anunciar cualquier tipo de contenido espiritual, pero como dijo mi hermano, de una manera no tan formal, sino no tan rígida, sino más conversacional, más dinámica. Y esta herramienta fue impulsada por el equipo de audiovisuales de Sí. la Iglesia en Caudares. Le damos un aplauso al equipo. Están detrás de cámara, no se ven, pero bueno, hay mucho trabajo detrás. Sí. Y no, bueno, ya que ustedes nos están viendo, todas las personas, nos gustaría que nos comentasen en los comentarios, pusieran de dónde nos están viendo. ¿De dónde nos están viendo? Van a poner Importante. reportando sintonía desde Caudares, Estado Lara. Un ejemplo, no vamos a poner eso literal. Pero nos gustaría que nos comentaran, nos apoyaran en esa Exacto. parte. ¿De dónde nos ven? Porque Sí. esto es de la iglesia en Caudares, va a ser subido al canal de la iglesia en Caudares, sin embargo sabemos que nos ven de muchos lados, Sí, eso en es muchas correcto. latitudes. Sí. Y bueno, esta sección exactamente de adolescentes tiene un nombre muy curioso. Sí. Sí, ¿cuál será? El escape. ¿Por qué el escape? Todos estos nombres tienen su trasfondo, todos tienen su origen. ¿Y por qué le quisimos poner este nombre del escape? Nosotros nos quisimos tomar la referencia de Jesús. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41 en adelante, cuando Jesús se escapa de sus padres, por decirlo así. Adolescentes. Sí, Sí, adolescente. Tenía sus 12 años. ¿Qué pasaba en ese entonces? Les cuento un poco la historia, el panorama de aquella vez. Jesús y sus padres siempre iban a Jerusalén cada año a una fiesta, la fiesta de la Pascua, como tenían de costumbre siempre ir para allá. Yes. Entonces, en ese entonces, la fiesta, todo bien, y al finalizar toda la fiesta que se había acabado, ellos retornan nuevamente a sus hogares. Y cuando se dan cuenta, ya van a un día de camino, entre la multitud se dan cuenta que Jesús No lo no estaba hallaron. con él, no estaba su hijo. Y nada, ahora esa gente preocupada, ¿dónde está ese muchacho? Bueno, ellos deciden retornar nuevamente a Jerusalén para ver si estaba allá. Y bueno, después de 3 días, no es casualidad, 3 días, después de Sí. 3 días buscándolo, encontraron a Jesús. ¿Dónde estaba? Estaba en el templo, discutiendo, preguntándole con los doctores de la ley. Yo creo que seguramente o sea, si duraron 3 días buscándolo, Ahora,
fue porque no buscaron muy bien. Lo último que pensaban era buscar en ese Exacto. lugar. Claro, no cualquier adolescente se escapa para estar, Para en, estar en el templo. 3 días de búsqueda y no lo encontraban. Sí. quiere Oye, decir ¿dónde está algo. Moisés? En la iglesia. Y es curioso que esta sea la única referencia de la Biblia que nos da de Jesús adolescente. Sí. Exacto. ¿Cómo era Jesús adolescente? Sí. Entonces, por eso nos pareció bien importante este nombre. Bueno, entonces comenzamos para el tema de hoy, escogimos una palabra basada en un mensaje que dio el hermano Vinicius Gómez de Brasil, que se llama Derribando los muros de la baja autoestima. Aquí abajo vamos a dejar el enlace para que escuchen el mensaje original. Eso fue un mensaje dado en una conferencia para adolescentes. Y bueno, está basado en Josué capítulo 6, donde ellos se reúnen, el pueblo se reúne, y Dios los manda a dar 7 vueltas alrededor de Jericó, y fueron derribados esos muros. Queremos aclarar antes de comenzar que nosotros no pretendemos ser profesionales de la salud, no somos psicólogos, no tenemos ninguna intención de meternos en esa área psicológica, sino que vamos a dar la parte espiritual. Sí. Correcto. ¿Por qué? Porque espiritualmente Dios nos creó de una manera y puede ser que nosotros nos estemos viendo de otra manera, una manera equivocada, una manera que no es real. Puede que tú, adolescente, estés viéndote de una manera que no es real y eso te puede perjudicar a la larga. Muchos traumas de autoestima en la infancia viajan hasta la etapa adulta y si no se solucionan, si eso no se trata, pueden afectar mucho la vida de una persona. Claro que así. Pueden afectar a nuestro corazón. Increíblemente, eso puede causar tanto que en el transcurso de nuestras vidas vivamos con un peso que no sabemos de dónde viene, pero resulta ser que puede ser de la niñez o de la adolescencia. Sí. Incluso hay un versículo en Proverbios 10:24 que dice: lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Es impresionante ver también que algunos temores que nosotros tenemos se reflejan. Voy a dar un ejemplo. Se hacen realidad. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que estaba sentado y me cayó una lagartija, que aquí le llamamos tuteque. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo veía uno, yo me asustaba. Sin embargo, tiempo después ya yo me di cuenta que yo era mayor que él, que yo era más grande. Entonces, pero es una experiencia que cuando me cayó... No, y eso pasa porque, como decía el versículo, lo que nosotros, esos temores, los podemos materializar y eso se puede volver realidad. Les cuento una historia que es real, de dos personas que estaban enfermas. Una persona tiene cáncer y la otra tiene una gripe, una simple gripe. Entonces ellos se van a hacer los exámenes y en el momento de la enfermera entregarles el diagnóstico, sin querer cambia los exámenes. Le pasa Se traspapela. Eso es correcto. Ups. Le pasa el que tenía cáncer, le pasa que decía el diagnóstico que tenía una simple gripe. Y al otro que estaba sano, le toca esa parte que tenía cáncer. Bueno, con el tiempo, pasa el tiempo y la persona que tenía solamente una simple gripe muere. Y la que tenía cáncer mantiene viva. ¿Qué pasa? Aquí hacemos referencia al versículo que me imagino que la mente de esa persona fue consumiéndose, esos temores, fue que, no, yo tengo cáncer, así no sea real eso lo fue consumiendo hasta el punto de que lo llevó a la muerte. Sí, así es. Y la mente tiene un poder que puede cambiar nuestra percepción. Entonces, mucho cuidado con las cosas que nosotros pensamos, más que todas las negativas que son las que nos afectan. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo que es demasiado loco. Yo siempre me lo pregunté y es así. Cuando un niño se golpea y se hace un chichón en la cabeza, le ponen mantequilla con azúcar. ¿Qué hace la mantequilla con azúcar? Nada. La mantequilla con azúcar no hace nada. No. Pero el tener eso ahí, que el niño tome la mantequilla y el azúcar y dice, no te lo chupes, y él hace eso, hace que se olvide del dolor. Sí, Impresionante, ¿verdad, Luis? Exacto.
Exacto, y quiero leer el versículo otra vez. Dice, lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. O sea, imagínense, lo que el impío teme vendrá sobre él. O sea, lo Sí. que tú temes viene. Y el deseo de los justos será concedido. O sea, lo que tú atraes Ujú. se te concede. Sí, así es. Correcto. Sí, sí, así es. Entonces, como decía, la mente tiene un poder muy, muy grande. Y nosotros mismos somos los que a veces nos limitamos. Nosotros los límites realmente son mentales. Nosotros mismos los creamos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, uno mismo se bloquea cuando uno, por ejemplo, se quiere proponer algo y de una vez, por ejemplo, voy a leer un libro. Y de una vez dice, no voy a poder terminar esta semana. Inmediatamente ahí la mente hace como un bloqueo que no puedo. Y no vas a poder. No, no Sí. puede. En vez de uno pensar, no, voy a proponerme leerlo, voy a terminarlo una semana, voy a tratar. Así es. La idea es proponerse, pensar positivamente. Porque al pensar negativamente, de una vez manda como una señal de que no vas a poder, No no lo vas a terminar, vas a desistir a mitad del libro. Y bueno, entonces, mucho cuidado. Suele pasar mucho. Sí, sí. Sí, exacto. Entonces, naturalmente nuestra mente siempre, o sea, es una tendencia humana de victimizarnos, de victimizarnos, y eso tiene un lado contrario que es, o una capa que es, si tú te victimizas, automáticamente te haces menos, Sí. porque la víctima siempre es el débil. Sí, Ajá. sí, es menos leve. Entonces, con una historia que quiero contarles ahorita, vamos a comenzar el tema como tal, porque esta es como una guía de 7 pasos, así como las 7 vueltas del pueblo de Dios alrededor de Jericó. Vamos a ver 7 pasos para que dejes que Dios conforme tu verdadera identidad, Amén. para que permitas que Dios te muestre cuál es tu verdadera identidad. Y la historia que quiero contarles es la historia del elefante. Muchos la saben, es conocida, yo ya la había escuchado antes. Sin embargo, es muy interesante porque cuenta que un niño iba a los circos y veía que un elefante, sus animales favoritos del circo eran los elefantes, y él veía que después que terminaban la función, el elefante era encadenado en una estaca, en una pequeña estaca enterrada en el piso a pocos centímetros. O sea, el elefante, con cualquier movimiento que hiciera, la podía, Claro. Podía salir. sacar. Tiene demasiada Huir. fuerza. Claro. Y él decía, curiosamente, porque él no se escapa. Los demás animales los encierran, pero el elefante solamente le ponen una estaca. Resulta que esa duda le quedó a él de niño hasta que creció y investigó. Y se dio cuenta de lo siguiente: cuando un elefante nace, a él lo separan de la madre, porque ellos nacen en el circo. Y ellos lo separan de la madre y la ponen enfrente de él y le ponen una estaca. Entonces él intenta huir, o sea, intenta llegar a su mamá, pero tiene una pata amarrada y en ese momento la estaca es más grande que él, Claro. porque está pequeño. No tiene la fuerza Él suficiente. intenta al primer día, al segundo día, una semana, un mes, pero al ver que no puede con la estaca, él se resigna y dice, nunca voy a poder con esa estaca. Se Qué bloquea. impresionante, ¿verdad? Nunca voy a poder. Crece, ya es un elefante de 3 toneladas y la estaca lo detiene. Y la estaca sigue siendo el mismo La tamaño. estaca sigue siendo del mismo tamaño. Y las cadenas, ponte que más largas, Y pero... esto no es una anécdota, o sea, esto no es una simple anécdota fantasiosa, esto es real. Vayan a un circo y vean cómo los elefantes están encadenados a una pequeña estaca en el piso. Qué impresionante. Entonces, ¿cuáles son nuestras estacas? Una estaca representa algo que creamos en nuestra niñez, que lo afirmamos como cierto. Y para esto hay un ejemplo, rápidamente quiero hablar sobre este ejemplo, que hay un niño, imagínense ustedes de niños, remóntense a su época de niños, sus 2 padres trabajaban, el niño, para agradar a sus padres, emocionado con la llegada de sus padres, quería agradarlos. Entonces, él sirve 2 vasos de agua, 2 vasos de vidrio de agua, y va, claro, los vasos son pesados, y él va, Claro. como puede. Cuando la mamá lo ve, le dice, mira, se te van a caer esos vasos, los vas a quebrar. Y el niño tambalea y los quiebra. Wow.
Cuando los quiebra, la mamá le dice, viste, no puedes hacer eso. Eso está mal hecho. Y entonces el niño, ¿qué piensa? Soy un perdedor, Sí, Sí, no así es. puedo. Y esa es una estaca. ahí va clavando sus estacas. Y hay otra historia parecida de un niño que en su inmadurez, inocencia, él ve una lámpara y él quiere atinar a la lámpara. Entonces busca piedritas y empieza a atinar. Pero en una de esas logra darle a la lámpara con una piedra y la parte. Obvio. Ese se alegra seguro. Logré Y se algo. alegró mucho porque eso fue un logro para él, pero para los adultos No, eso fue un daño que él claro. hizo. Entonces la mamá le dice, mira, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué rompiste la lámpara? Eso no se hace. Entonces, ¿qué piensa él? Cuando tengo un acierto, para los demás soy un perdedor. Cierto. Esa es otra estaca. Exacto. Entonces, ¿cuántas estacas tenemos nosotros que nos hemos puesto en nuestra niñez, en nuestra adolescencia? ¿Qué cosas simples decimos no puedo? Sí. Entonces, ¿cuáles son nuestras estacas? ¿Será que Dios nos hizo para ser fracasados? No. Dios No, no claro pierde que no. ninguna guerra. Y nosotros somos a su imagen y semejanza. ¿Dios nos hizo para ser perdedores? No. No. Por supuesto que no. Él nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros seamos victoriosos. Sí. Querido adolescente que nos escucha, Dios no te hizo perdedor. Tal vez tú tienes estacas. Tal vez sientes que a veces hay cosas que no te dejan avanzar. Entonces, vamos a tratar con esas estacas mentales. Vamos a ver la manera, mediante algunos personajes de la Biblia, de cómo tratar con esas estacas. Sabes que creo que el miedo depende mucho de todo eso. Porque claro, un fracaso me da a mí un temor de avanzar, de dar el siguiente paso. Y es fuerte, porque en la Biblia nos encontramos con una persona tan importante que es el padre de la fe, pero tuvo miedo. En algún momento del llamado que Dios le hizo, él tuvo miedo. Y voy a leer un versículo en Génesis 15:1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miren, Abraham es un personaje de la Biblia muy importante porque él estaba con sus padres y nosotros y los adolescentes están todavía con sus padres. Sí. Me metí en nosotros porque sí, pero es así. Como adolescente vivimos con nuestros padres y salir de lo que nos ofrecen nuestros padres es difícil. Y el miedo que tenía Abraham por el llamado que Dios le estaba haciendo hizo que a tal punto que tuvo que morir el padre de Abraham para que Abraham saliera de su tierra y de su parentela. Y muchas veces el Señor no necesita que nosotros nos salgamos de nuestras casas. Así es. Simplemente el Señor quiere que salgamos, Que demos un paso. sí, demos un paso. Lo que comentábamos al principio que nos cuesta tomar un libro, leerlo y terminarlo. Muchas veces es por eso, porque tenemos miedo. Tenemos miedo a... Nos llenamos de tantas estacas que decimos, no Que vamos ni realmente... siquiera lo intentamos. No, O sea, ¿para qué voy a intentarlo si voy a Sí, fracasar igual? sí. es así. Exacto. Entonces, muchos de nosotros cometemos ese error, que el miedo nos arropa. Bueno, sin ir tan lejos, cuando nos toca profetizar en la iglesia. Cuando nos toca profetizar, nos miramos todos. ¿Quién le toca profetizar? Tenemos miedo. Y no es el miedo a que no escuchamos la palabra, no. Es el miedo a que diga Algo que no debía. algo que no tenía o que... que se le quede uno en blanco ahí. Sí, medio o hablaron de profetizando. José y digo, no, porque David le hizo tal cosa. Y tenemos miedo que se burlen. Y no, la idea es que nosotros podamos expresarnos. Sí, sí. Y Dios nos puede perdonar. Así es. Nosotros podemos pedirle perdón al Señor. Porque muchas veces, por miedo, no cumplimos su voluntad. Sí. Sí. Por miedo no leo la Biblia, por miedo no leo el libro espiritual, por miedo no comparto, por miedo no canto. Entonces, vivimos una vida mediocre Y también, espiritualmente. y aparte de pedir perdón a Dios, nosotros nos tenemos que perdonar. Es muy importante. Es muy Así importante que uno se perdone a uno mismo. Y este perdón en este punto número 1, que es el miedo, debemos perdonarnos por haber llevado una vida mediocre.
wow, Sí. es fuerte esta palabra, Sí. pero uno se debe perdonar porque Exacto. el miedo nos hace mediocres. Sí. Entonces, Y otra cosa que veía en Abraham, que aquí Abraham no era, en esta parte del versículo, no era el padre de la fe. No, No, todavía no Él era, estaba todavía no. comenzando estaba Sí. apenas. comenzando, sí. Pero ¿cómo llegó a ese punto? ¿Cómo llegó a tener esa experiencia de ser el padre de la fe? A pesar de que tuvo miedo, porque la Biblia dice no temas. Y si dice no temas, porque tuvo miedo. Así es. Claro, pero ¿qué pasó aquí? Abraham no dejó que ese miedo lo paralizara, que ocurre mucho. Uno tiene miedo y ni siquiera lo intenta, porque le llegan los recuerdos de que una vez fallé y voy a volver a fallar nuevamente. Pero no, aquí no debemos dejar que el miedo nos paralice. ¿Qué pasó con Abraham? Él no fue de la noche a la mañana que se convirtió el padre de la fe. Eso fue día tras día, momento tras momento. Cada vez que el Dios de la gloria se le aparecía, Abraham era fortalecido. Su fe crecía. Entonces eso es un trabajo, eso es progresivamente. Entonces, bueno, uno de los personajes también que podemos ver, ya aquí estamos como en el segundo día de las vueltas que vueltas, la damos segunda a la muralla de Jericó, podemos ver a Moisés. Moisés, el Señor aquí le hace un llamado. Moisés estaba en otra tierra extranjera y el Señor lo llama para que libertara a su pueblo. ¿Qué pasaba con Moisés? Aquí podemos leer un versículo en Éxodo capítulo 3, versículo 13, dijo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, me envió a vosotros. Aquí podemos ver algo, una estaca que que él mismo se clavó, que puede ser la falta de identidad. ¿Por qué? Moisés simplemente, bueno, vamos a leer aquí, se lo leo rapidito, en el versículo, unos versículos antes, para ver, en el 11. Éxodo 3. Él dice, el Señor le dijo, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí vemos una falta de identidad. Digo, ¿quién soy yo? Entonces, tú sabes quién eres, sabes lo que vales para el Señor, lo importante que eres para el Señor. Aquí Moisés demostró que no tenía una identidad sólida, no Cierto. tenía una identidad estable, porque él tal vez no era la persona más adecuada, pero el Señor lo tomó en cuenta. Y si lo tomó en cuenta es por algo, porque Moisés es especial. Ujú. Entonces él dice, ¿quién soy yo? El Señor le da una respuesta bien clara y le dice, ve porque yo estaré contigo. Queridos adolescentes, jóvenes y todos aquellos que nos ven, el Señor, en cada cosa que hagamos, Él siempre está con nosotros. Amén. Entonces creamos eso. Aún así Moisés, después de todas las respuestas que el Señor le dio, él seguía con esa duda, con esas inquietudes. Y él le dijo, he aquí, en el versículo 13, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Aquí Moisés todavía estaba con esa duda. Yo les pongo un ejemplo. Es como si, no sé si a ustedes les pasó cuando estaban más jóvenes, cuando su padre, los enviaban a la bodega y le decían, mira hijo, tú me vas a comprar medio kilo de queso. Entonces uno se preguntaba, medio kilo de queso, ok. Y si yo llego a la bodega y el señor me pregunta, ¿pero de qué tipo de queso? ¿Queso amarillo, queso blanco? No, la mamá dice, no, queso blanco. Y si el señor de la bodega me pregunta, ¿cómo lo quiero? Si queso duro o queso suavecito. Entonces, más o menos, ese era el ejemplo de Moisés. El Señor le estaba mandando, ve, que yo voy contigo. Entonces Moisés le decía, pero ¿y si me preguntan quién eres? ¿Qué Dios me mandó? ¿Qué les voy a decir? Sí, exacto. Y también porque, acuérdate que ellos vienen de una cultura egipcia, Sí. donde todos los dioses tenían nombre. Exacto. Ajá. Y él le daba miedo presentar a un dios sin nombre. Exacto. Y aún viéndolo, o sea, él seguramente a los dioses egipcios lo vio como estatuas, como pinturas, apartado, pero un dios que te está hablando, un dios que lo viste, que mandó una zarza, que está hablando o sea, está hablando cara a cara contigo, le vas a preguntar cómo se llama. Sí. Claro, en su mente pasó que decía, bueno, yo los otros dioses los conocí con nombres, pero tú, que eres un dios más real, Ujú. no tienes, o sea, ¿cómo les digo a ellos que Dios me envió? ¿Cómo les digo a ellos que de los 800 dioses que ellos tenían, tú eres otro que no me sé el nombre?
Entonces, ahí vemos que la identidad es importante. Sí, Y Jehová le dijo, o sea, Dios le dijo, en ese momento fue que Dios reveló su nombre, porque en realidad no dijo el nombre, dijo yo soy quien soy, pero para los hebreos, para los judíos, esas 4 letras, yo soy quien soy, son 4 palabras que tienen 4 letras que juntas forman el nombre de Jehová. Y ellos Sí. empezaron a llamar a Dios Jehová. Claro, Jehová les tuvo que dar ese nombre para que ellos tuvieran identidad. Porque si él les decía, soy el Dios de tus padres, soy el Dios de tus abuelos, ¿quién es ese Dios? Entonces hoy los adolescentes pasan por eso mismo. Los adolescentes tienen el Dios de sus padres, Sí. sí, pero no es el Dios de ellos. No es tu Dios. Entonces, ¿quién es tu Dios? Hoy los adolescentes pueden decirle a Satanás, al mundo, a sus compañeros, que ellos fueron enviados por el Dios, que esta palabra se suena mucho en Venezuela. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Bueno, ¿quién te envió? Yo soy el que soy. a nada. Más nada, Nada. así es. Sí, sí. Y no, y algo que vemos también, a pesar de esa inseguridad de Moisés, el Señor lo usó grandemente. Sí, Sí. por supuesto. Sabemos lo importante que fue Moisés en la Biblia y las cosas que Dios hizo por medio de él. Liberó al pueblo de Israel, lo llevó hasta la tierra, tierra prometida, pero sabemos las cosas que acontecieron. No, y hay una capa bastante profunda que es que la crianza de Moisés fue muy difícil porque él nació de una familia hebrea, Hebrea. pero los criaron los Los egipcios. egipcios, sí. Tal vez, y esto va a sonar fuerte, tal vez tú, adolescente, tú eres cristiano, pero tu familia no. Y es una situación muy difícil, porque Ellos tú no- estás viviendo con egipcios. Ellos no entienden simplemente porque nosotros como jóvenes y adolescentes necesitamos guardarnos. Exacto. Y he visto casos, testimonios de adolescentes cercanos que ellos aman al Señor, pero cuando llegan a su casa no tienen la ayuda necesaria, porque en su casa no practican nada de lo que, Sí. de lo que ellos creen, de sus convicciones. Entonces ellos dudan, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Y eso es fuerte, pero Dios te da una identidad. Tú fuiste Eso es creado por correcto. Dios y tú eres hijo de Dios, porque los creyentes somos hijos de Dios. No solamente somos criaturas, sino hijos de Dios. Entonces tú tienes un padre, no importa con quién vivas, tú tienes un padre espiritual y tienes una familia espiritual. Amén. Y ahí tú perteneces. Así es. Amén. Sí, amén. Bueno, concluimos el punto con que hay que perdonar hay que perdonarse a uno mismo esta falta de identidad. No conocerse. No es malo no conocerse, pero hay que conocerse. Amén. No es malo ignorar quiénes somos, pero hay un momento en que tenemos que hacer una pausa para conocernos. Sí. Yo soy el que soy. Y nuestro manual de identidad es la Biblia, la Amén. palabra. Amén. Amén. Entonces vamos la tercera vuelta. Ya cerramos la segunda vuelta Sí. con Moisés, Amén. cuya estaca era la falta de identidad. Y vamos Gracias, Moisés. a empezar la tercera vuelta con nada más y nada menos que Josué. Josué. Y su estaca era la incredulidad. Que eso nos pasa mucho. Y yo no sé si ustedes han visto los últimos mensajes y han hablado mucho de la incredulidad, de la falta de fe. Sí. De los últimos mensajes de la estancia, de las conferencias. Y Jehová le dijo a Josué en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Tal vez Josué temía que donde él fuera, Jehová se apartara. Porque recuerden que él fue uno de los espías que vio el lado positivo de la buena tierra. Sin embargo, Josué tendía a dudar, porque su fe no era la misma de Moisés, por Sí, ejemplo, que era claro. su tutor, sino que era una fe nueva. Josué no conoció otros dioses, sino a Jehová. Sin embargo, en un desierto, tanto tiempo vagando en el desierto, es difícil creer. Es difícil creer que Dios está contigo todo el tiempo.
porque fue una generación que le tocó vivir muchas cosas duras, muchas cosas fuertes. Y cuando entran a la tierra prometida, entonces hay gigantes. Sí. Y gigantes que ellos decían, bueno, nosotros nos vemos como langostas para ellos y ellos también nos ven como langostas a No. nosotros. O sea, es difícil creer cuando tú ves a un gigante que tú puedes salir victorioso De eso, sí. de eso. Y algo que podemos ver aquí en Josué es que ya aquí cuando Josué está mencionado es porque ya Moisés muere. Moisés muere y esa responsabilidad pasa a Josué. El Señor escoge a Josué. Por eso es que vemos algunos versículos como el que leímos en Josué 1:9 y yo estaba revisando. En otros versículos el Señor lo hace un énfasis, le dice no temas. No temas. Esfuérzate y sé valiente. Como en 4 versículos del capítulo 1, Mira que te mando que te esfuerces. esfuérzate y sé valiente. Y hay uno que dice esfuérzate y dice muy valiente. Ah, bueno. O sea, casi como que lo anima. Entonces podemos ver también esa inseguridad, esa incredulidad de Moisés, porque no era fácil en Josué tener esa responsabilidad de estar a cargo y llevar al pueblo, dirigirlo, sabiendo con todo ese poco de personas que murmuraban, estaban ancianos que cualquier cosa que les pasaba malo, se quejaban, a pesar de Dios haberle mostrado muchas maravillas. Entonces era una gran responsabilidad para Josué, que el Señor lo anima mucho. Esfuérzate y sé valiente. Sí, sí. Cuando ellos reconocen la tierra y vuelven otra vez, Dios dice que ellos tienen un espíritu diferente. Y la valentía de Josué en este caso es porque ellos tuvieron que esperar 40 años para volver a entrar a la tierra que vieron. Sí. Eso es como que tú veas un helado y dentro de 40 años lo vas a probar. Entonces, algo le pasó así a Josué. Entonces, no importa en qué desierto estemos, no importa. Dios está con nosotros. Amén. Por supuesto. Entonces, ahí es donde está la valentía. Sí. No sé si estás alegre, si estás triste, pero Dios está contigo. O sea, Amén. recuerden eso, Dios está contigo. Y sé valiente,